Desde la crisis financiera de 2008, el viejo continente no levanta cabeza. Cada 2 por 3 nos encontramos con nuevas crisis y últimamente incluso han saltado las alarmas en torno a si ha comenzado o no la desindustrialización masiva del continente. Y no estoy exagerando, fijaos. La desindustrialización es una realidad, advierte uno de los líderes de la patronal industrial de la Unión Europea. Alemania tiene un problema creciente de desindustrialización. Sin embargo, pese a ello, también nos estamos topando en los últimos meses con estas otras noticias tan diferentes. Los inversores apuestan por la estabilidad de Europa frente a Estados Unidos. UBS prefiere las acciones europeas y británicas a las estadounidenses. ¿Qué es lo que está pasando en Europa? ¿Por qué parece que no levantamos cabeza? ¿Y por qué, sin embargo, cada vez más inversores parecen estar apostando ahora por el viejo continente? Pues bien, en este vídeo os vamos a contar exactamente qué está pasando. Bienvenidos a Si lo hubiera sabido. Europa ya no es lo que era, un continente que una vez fue el corazón de la innovación y que hoy en cambio muchos dicen que se relaciona más con un museo que con una fábrica. Esta historia en cierto modo comienza hace unos 80 años. Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa era un continente hecho polvo, con ciudades destruidas, una economía en ruinas y sociedades rotas. Y sin embargo, desde ahí, desde la miseria absoluta, levantó uno de los milagros económicos más impresionantes de la historia moderna. Entre 1960 y nuestros días, el PIB per cápita de la Unión Europea pasó de apenas $766 a más de 41.000. Un salto brutal, una transformación total. Y hablamos además de una transformación que fue en gran parte industrial. El milagro del crecimiento posterior a 1945, especialmente en Europa continental, fue un hecho único. Y es que a veces olvidamos, pero aquí se inventó el 2G, el 3G, en Europa nacieron gigantes tecnológicos como Nokia y Ericsson, Alemania redefinió la ingeniería de precisión, Francia dominó la energía nuclear y el sector aeroespacial, España fabricó trenes que rompieron récords de velocidad y así podríamos continuar con una larga lista de ejemplos. Porque lo cierto es que Europa ha sido y en cierto modo sigue siendo una enorme potencia industrial. Aquí ganamos con mucha diferencia a los mismísimos Estados Unidos. Sin embargo, es cierto que los últimos años no han sido precisamente los mejores, hasta el punto de que hoy muchos expertos comienzan a formular una pregunta. ¿Estamos acaso presenciando la caída de un imperio industrial o simplemente estamos en mitad de una metamorfosis, una que aún no entendemos del todo? Pues amigos, antes de hacer sonar todas las alarmas, hay un par de cuestiones que tenemos que recordar. Primero es que la pérdida de empleos en esta actividad, es decir, lo que habitualmente se conoce como desindustrialización, en sí misma no es necesariamente una mala señal. De hecho, todo apunta a que es una consecuencia natural y hasta positiva del progreso económico. Cuanta más riqueza tiene un país, menos proporción tiene de empleos industriales. Ojo con esta idea. Insisto, esto no es una rareza europea. Como podéis ver, es un fenómeno común en prácticamente todos los países desarrollados, porque básicamente es lo que ocurre cuando las economías maduran, evolucionan y mejoran sus niveles de productividad. Es decir, la pérdida de empleos industriales, aunque pueda sonar contradictorio, suele ser una señal de éxito y no de fracaso. De hecho, es este proceso el que permite liberar muchísima mano de obra para actividades sin chimeneas, pero con mucha generación de valor. Pensad, por ejemplo, en los servicios financieros, la salud, la investigación, la tecnología o incluso el entretenimiento y la cultura. Es lo que podemos considerar como lógica del desarrollo postindustrial. Las economías más ricas del mundo no se sostienen sobre acero y carbón, sino sobre conocimiento y creatividad. Ojo con esto, porque incluso China, sí, habéis oído bien, China empieza a mostrar signos de este mismo cambio. La llamada fábrica del mundo ahora apuesta por inteligencia artificial, innovación, servicios digitales. Sus ciudades ya no crecen por el número de chimeneas, sino por la calidad de sus universidades y startups. Luego, la segunda idea que tenemos que tener clara es que pese a todas las noticias que frecuentemente escuchamos, en términos de producción, la Unión Europea sigue siendo una enorme potencia industrial. Mucho mayor que Estados Unidos, por ejemplo. Pero ahora que ya tenemos en cuenta estas dos ideas, ha llegado el momento de conocer un poco mejor el auténtico
único músculo industrial de Europa, para saber exactamente en qué situación se encuentra. Así que vamos directamente con ello. Vale, para entender los problemas económicos que hoy padece Europa, tenemos que tener una cosa muy clara, y es que su sistema industrial es único en el mundo. Es lo que se conoce como un modelo de industria horizontal. ¿Y en qué consiste exactamente esto? Pues veréis, la mayoría de los países suelen escoger unas pocas semillas, es decir, unas pocas empresas a las cuales proteger y hacer crecer. Son los llamados sectores estratégicos o prioritarios. La idea es que el gobierno favorece algunos sectores en particular. Estos se pueden desarrollar muy rápido y convertirse en algo así como un motor tractor de toda la economía. Por eso todo se orienta hacia esas industrias, desde el sistema educativo a la regulación pública o los impuestos. Aquí los casos de Corea del Sur o Taiwán son de libro. Europa, en cambio, hizo algo totalmente diferente. En lugar de apostar solo por unas pocas semillas, los gobiernos, por lo general, prepararon el terreno para que muchas plantas diferentes pudieran crecer a la vez. De esta forma se invirtió mucho en infraestructuras robustas, se creó un modelo financiero basado en financiación bancaria, se dio libertad educativa, no hubo trato discriminatorio ante la ley y en general se construyó un ecosistema donde todas las empresas, grandes o pequeñas, pudieran desarrollarse sin favoritismos. A ver, es cierto que de alguna forma ha habido algunas excepciones, como por ejemplo el trato a la industria automovilística, pero no ha tenido nada que ver con lo que se ha visto en otros países. No, en general podríamos decir que el objetivo de Europa fue dejar que el mercado crease un jardín repleto de plantas diferentes. Y ojo, porque esta fue la clave del milagro europeo de la segunda mitad del siglo XX. Gracias a este modelo, entre los años 50 y principios de los 2000, el continente creció como pocos en la historia moderna, dio pie a la creación de gigantes industriales y tecnológicos y prácticamente alcanzó a los mismísimos Estados Unidos. Y así fue hasta la crisis del 2008. Entonces todo se vino abajo. Europa de repente empezó a quedarse atrás, dejó de crecer y rápidamente perdió posiciones. Y no solo eso, ahora para colmo las noticias de una acelerada desindustrialización con cierres masivos de fábricas están por todas partes. Y por eso la pregunta es, si este sistema funcionaba tan bien, ¿por qué ahora está fallando? Pues a ver, podemos encontrar muchas razones. El envejecimiento demográfico, los impuestos comparativamente más altos, menores tasas de emprendimiento, poco capital para financiar proyectos de riesgo, etcétera, etcétera. Os hemos hablado de ello largo y tendido en otros muchos vídeos aquí, en Se lo hubiera sabido. Pues bien, el declive europeo tuvo que ver mucho con todos estos factores, pero también con esta otra idea. El viejo orden económico global ha muerto. Y aquí, amigos, podemos destacar varios factores que en los últimos años están contribuyendo a crear un nuevo orden económico internacional. Primero, la competencia global ha dado un giro radical. Es algo que podemos ver incluso en Estados Unidos, que ha vuelto a poner políticas industriales sobre la mesa. Por ejemplo, con la Inflation Reduction Act se puso en marcha un paquete de ayudas públicas de casi 800.000 millones de dólares destinados a impulsar industrias clave como la energía verde, los semiconductores y la automoción eléctrica. Un plan que luego fue apoyado también por la Ley de Infraestructuras y por la Ley de Chips y Ciencia. El resultado: las empresas estadounidenses no solo reciben subvenciones directas, sino también un montón de ventajas fiscales, subsidios a la producción, compras públicas preferenciales y un acceso más rápido a nuevas infraestructuras. De esta forma, Tesla, Intel, TSMC, Samsung o Hyundai, entre otras muchas compañías, han empezado desde hace unos años a invertir masivamente en suelo estadounidense. Pero, por supuesto, los americanos no son los únicos que tienen un plan. China lleva años desarrollando una política industrial mucho más agresiva. En este caso, el gobierno no se corta un pelo a la hora de apoyar directamente a sus campeones nacionales como Huawei, BYD o CATL, entre otros muchos. Lo hacen mediante subsidios masivos, créditos blandos, control del acceso a materias primas estratégicas y una política comercial hiperactiva. De tal forma que estas empresas no compiten en igualdad de condiciones, compiten con el respaldo de un Estado que las
protege y las impulsa. Y en cierto modo, gracias a ello, están conquistando sectores enteros del mercado global, desde las baterías hasta los paneles solares, pasando por las telecomunicaciones y los coches eléctricos. ¿Y Europa? Pues Europa, mientras tanto, se ha quedado fuera de este proceso. Y aún más, es que tanto empresas como gobiernos se han visto atrapados en un entramado de reglas superpuestas a diferentes niveles. Es lo que algunos ya califican como todo un laberinto burocrático y administrativo que afecta prácticamente a todas las decisiones del día a día, desde las relaciones laborales hasta la financiación, pasando por los impuestos o los permisos. Y claro, imaginad tratar de lanzar un proyecto industrial auténticamente paneuropeo. Es muy complicado y los costes burocráticos son altísimos. Así que este sería el segundo factor que ha frenado en seco el potencial del viejo continente. Luego, por supuesto, en los últimos años hemos sufrido un repunte enorme en los costes energéticos. No me voy a extender aquí porque creo que todos conocemos lo que ocurrió. Es el tercer factor que tenemos que tener muy presente. Porque, amigos, tras dar comienzo a la guerra en Ucrania, la sustitución del gas ruso provocó serios problemas de abastecimiento. El precio de la energía para la industria europea se disparó y eso ha hecho que cada 2x3 nos encontremos con titulares como este. Los precios de la energía empujan a los grupos químicos a explorar la salida de Europa. A ver, esto por fortuna es algo que ya se está solucionando, pero claro, esos malos años debilitaron mucho al sector industrial y cuando una empresa se debilita, ha tenido que invertir menos y tiene más gastos financieros porque su deuda ha crecido, entonces, lógicamente, la situación es mucho más frágil. Lo que no se ha solucionado es el cuarto factor que tenemos que tener en cuenta, y es que la industria europea está cada vez más expuesta a cadenas de suministro internacionales que suelen funcionar con sus propios intereses. Me explico. Pensad, por ejemplo, en lo que está pasando con la industria del automóvil. En un campo donde éramos líderes, ahora dependemos cada vez más de baterías, chips o software que no fabricamos nosotros y cuyos proveedores muchas veces favorecen a las empresas locales, que es básicamente lo que explica cosas como esta. Europa debe depender menos de la tecnología china, dice la primera ministra danesa. Porque claro, si dependes de proveedores críticos y estos dan preferencia a tu competencia por una cuestión política, entonces tienes un problema. Pues bien, estos 4 factores nos ayudan a explicar por qué de repente Europa se está frenando respecto al resto del mundo. Y es también lo que explica que ahora haya muchos expertos que estén pidiendo cambiar de enfoque para girar hacia un modelo que no forma parte de nuestro ADN original. Estoy hablando, por supuesto, de la política industrial vertical. Y de hecho, esto es en cierto modo lo que está empezando a hacer la Unión Europea. Ahí tenemos, por ejemplo, el plan InvestEU, que parece se va a reforzar durante los próximos años. En este caso, el plan no trata de poner dinero público para desarrollar nuevos proyectos, sino de asumir una parte del riesgo para que otros, bancos, fondos, empresas, se animen a invertir donde más se necesita. Es decir, la idea es poner sobre la mesa mecanismos que estimulen la inversión empresarial. Un ejemplo muy concreto lo tenemos en Francia. Allí, InvestEU ha sido clave para la expansión de Verkor, una startup que está construyendo una gigafábrica de baterías eléctricas en Dunkerque. El objetivo, producir baterías made in Europe y reducir la dependencia tecnológica de Asia. Otro ejemplo, pues ahí tenemos la European Chips Act, un paquete regulatorio y financiero que se aprobó en 2023 para reforzar el ecosistema europeo de semiconductores. Luego también tenemos la Critical Raw Materials Act, que busca asegurar el acceso a las materias primas esenciales. Y en general podemos encontrar cada vez más intervenciones de este tipo. En otras palabras, que todo parece listo para que Europa empiece también a abrazar nuevas políticas industriales de verdad. La pregunta es, ¿darán resultado? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que junto a esta idea de planes industriales concretos ha empezado a surgir otro sentimiento, y es que se necesita urgentemente mejorar las condiciones de las empresas europeas para que éstas sean más competitivas en el resto del mundo. Así que muchos países ya están anunciando todo tipo de medidas, planes de estímulo económico, reducción de impuestos, alivios regulatorios, etcétera, etcétera. Ahora, noticias como estas comienzan a ser frecuentes.
emergentes. El estímulo de 1 billón de euros de Berlín está cambiando las actitudes de la Unión Europea hacia las ayudas estatales. Y amigos, todo esto puede ser un auténtico chute de adrenalina para las compañías europeas en los próximos años. Europa ha entendido que necesita cambiar y ya se están dando los primeros pasos. El problema, el mayor problema, es que estamos en Europa y aquí todo avanza bastante lento. Pero al menos ahora la preocupación por ser competitivos empieza a estar otra vez en lo más alto de la agenda pública. Y eso, desde un punto de vista de los mercados, es algo muy positivo. Y es algo que tiene también mucho que ver con las noticias que veíamos al principio de este vídeo. ¿Os acordáis? Los inversores apuestan por la estabilidad de Europa frente a Estados Unidos. UBS prefiere las acciones europeas y británicas a las estadounidenses. Pues justo aquí es donde queríamos llegar. Amigos, las cosas están cambiando en Europa y muchos inversores internacionales parecen estar viéndolo con bastante claridad. Si todo lo que os hemos contado en este vídeo se confirma y se consolida, eso pueden ser muy buenas noticias para las bolsas europeas. Pero ahora la pregunta es para ti. ¿Qué piensas de todo esto? ¿Podrá Europa superar sus serios problemas y volver a competir con fuerza con el resto del mundo? ¿Volveremos a ver un renacer industrial en el viejo continente? Cuéntanos cómo ves las cosas en los comentarios y abramos debate. Y ahora, si este vídeo te resulta interesante, no olvides darle al botón de like y suscribirte a Si lo hubieras sabido si aún no lo has hecho. Un abrazo y hasta pronto.